Sí. Entonces la palabra habla dice, traed todo el diezmo al alfolí para que haya alimento en mi casa y ponedme ahora a prueba en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no, os abriré las ventanas del cielo y derramaré para vosotros bendición hasta que sobreabunde. Por vosotros reprenderé al devorador para que no os destruya los frutos del suelo, ni vuestra vida en el campo, ni vuestra vida en el campo sea estéril, dice el Señor de los ejércitos. Y todas las naciones os llamarán bienaventurados, porque seréis una tierra de delicias, dice el Señor de los ejércitos. Entonces, vemos aquí también que la promesa del Señor es que una vez que un hombre entiende por rema que tiene que hacer el diezmo y la ofrenda con agradecimiento y no por carga, entonces el Señor va a multiplicar y va a bendecir, y aún hasta la gente se va a dar cuenta de la bendición que está llegando a su casa. Y bueno, hablábamos de que es tiempo, dinero y esfuerzo. Bueno, esfuerzo decía el Señor Jesús, ya lo leímos, en donde les dice a los jóvenes, a los que les dijo, seguidme, uno de ellos dijo, es que no, las zorras tienen cuevas y las aves nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y entonces vemos aquí que dice el Señor, no hay dónde descansar, no venimos solo a sentarnos para recibir una bonita enseñanza. Y bueno, vamos a ver ahora Lucas 9, 61. Dice la palabra. También otro dijo, te seguiré, Señor, pero primero permíteme despedirme de los de mi casa. Pero Jesús le dijo, nadie que después de poner la mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. Entonces ya no hay justificación, ya no hay forma de que le podamos decir no o hacernos a un lado del Señor. O eres o no eres, no hay término medio. Vamos a ver lo que dice Lucas 9:62. Bueno, ya leímos, es Lucas, Vamos a ver Apocalipsis 3:15. Apocalipsis 3:15 dice la palabra. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Así, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque dices, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad, y no sabes que eres un miserable y digno de lástima, y pobre y ciego y desnudo. Te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego, para que te hagas rico, y vestiduras blancas para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos para que puedas ver. Yo reprendo y disciplino a los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Aquí vemos que el Señor dice, yo conozco tus obras, dice, ni frío ni caliente. ¿Por qué dice que es mejor ser frío o caliente? Bueno, porque el frío es alguien que sabe que está mal y todavía tiene oportunidad de cambiar. El caliente es alguien que está bien en el camino y que por nada camina a la derecha ni a la izquierda, sino se pasa en el camino. Pero el tibio es una persona que cree ser cristiano, que cree estar bien, que cree que lo que hace es correcto, pero que está ciego y no se da cuenta de que tiene un pie en el mundo y un pie en Cristo. Dice, te vomitaré de mi boca. Dice, porque dice, soy rico, porque él piensa que he sido, dice, me he enriquecido, como si yo hubiera sido el que hubiera logrado todo lo que tengo. Dice, y no sabes que eres un miserable y digno de lástima, y pobre, y ciego y desnudo. Eso es lo que piensa el Señor Jesús de una persona que cree ser cristiana, pero que su testimonio, su vida, sus hechos no demuestran nada de lo que aparentemente dice ser. Eso es lo que piensa. Dice, no sabes que eres un miserable y digno de lástima, y pobre, y ciego, y desnudo. Y dice, te aconsejo de que de mí compres oro refinado. ¿Qué quiere decir esto? Que es en la palabra. El rico verdadero es el que tiene a Jesús y camina en la palabra. Oro refinado por el fuego para que te hagas rico, y vestiduras blancas para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos para que puedas ver, para que te des cuenta de que estás ciego. Dice, yo reprendo y disciplino a los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Entonces tenemos que aprender también del Señor Jesús. Nos ama, pero sabe que estamos caminando mal cuando no estamos dando fruto, cuando nuestro testimonio está muy lejos de ser lo que sabíamos. Bueno, Mateo 7:21 dice la palabra de Dios, Mateo 7, versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En la iglesia, el 100% de la gente llega y levanta sus manos y dice Señor y aleluya, pero dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. O sea, el que obedece, el que camina
en fidelidad, en obediencia, pero si mi testimonio en la iglesia aparentemente ser un buen cristiano y afuera es un mal testimonio, estoy haciendo lo que a Dios no le agrada, pues obviamente el Señor me dirá, apartaos de mí. Dice, muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. O sea, mucha gente va a estar en los ministerios aún siendo líder, siendo pastor, siendo profeta, y sin embargo, por su fruto, por sus hechos, no va a ser aceptado por Dios, aunque haya profetizado y aunque haya hecho palabra de Dios, aunque haya echado fuera demonios, aunque haya hecho milagros. Pero si su vida no daba testimonio, porque no son los dones, sino el fruto lo que importa, dice, entonces les declararé, jamás os conocí, apartados de mí, los que practicáis la iniquidad. Entonces, vamos a ver también Mateo 7, 24 al 27. Dice, por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia, y vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó porque había sido fundada sobre la roca. Y todo aquel que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y cayó, y grande fue su destrucción. Cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se admiraron de su enseñanza, porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como los escribas. Entonces, aquí hay algo bien importante. En las dos casas hubo tormenta. O sea, muchas personas nos han hecho creer que precisamente dicen, pare de sufrir, y llegas a Cristo y se te acaban los problemas. No es cierto. La palabra no dice eso. En las dos habrá tormenta. En las dos habrá problemas. En las dos habrá situaciones. Pero la diferencia es que el que puso la casa sobre la roca no va a caer. El que puso su casa sobre la arena va a ser deshecha por los torrentes, por los vientos y por el lodo. Y este hombre será un hombre insensato, será como el hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Insensato es un loco, es alguien que no entiende. O sea, por más que el Señor se le presenta, le muestra, no entiende, no quiere saber, no quiere esforzarse, no quiere hacer una transformación ni un cambio. ¿Ven? Y bueno, entonces la pregunta es, ¿dónde vas a edificar? Vamos a ver lo que dice Mateo 22, 36. Dice la palabra de Dios. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y él le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y más grande mandamiento, y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Bueno, aquí dice, en primer lugar, lo primero, el gran mandamiento es amar a Dios nuestro Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Si yo estoy en la iglesia, si estoy sirviendo, si yo estoy diezmando y si yo estoy cumpliendo con lo que se espera de mí, pero no amo, el gran mandamiento es amarás a Dios. Entonces, no soy cristiano, así de sencillo. Si el primer mandamiento no lo cumplo, pues ya lo demás sale sobrando. Entonces, lo que yo necesito en primer lugar es amar a Dios. Entonces, ¿cómo debemos amar a Dios? Bueno, vamos a ver también la segunda carta a Timoteo 4. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 2 al 4. Dice también la palabra. Predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán maestros para sí conforme a sus propios deseos, y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mito. Pero tú sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, haz el trabajo de un evangelista, cumple tu ministerio. Entonces vemos aquí que dice, te encarezco solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a vivos y a los muertos, predica la palabra. O sea, ¿cómo se debe de amar a Dios? Una persona que ama a Dios obedece, camina, da testimonio, y el primer testimonio de predicar es su vida. La gente, cuando empieza a ver la forma de vivir diferente,
es cuando se empiezan a preguntar y dicen, yo quiero de eso, pero si ven que yo vivo de la misma manera, dicen, pues si voy a hacer igual, ¿para qué? El testimonio que yo en mi trabajo, si me ven compartiendo con ellos en malas palabras, en albures, viendo lo que no conviene, pues ¿cómo voy a poderles testificar que soy cristiano? Vergüenza me va a dar decirles, y entonces o no se enteran, o si lo ven, se van a burlar de mí porque van a decir, bueno, pues dices que eres cristiano y ve lo que haces. Entonces, esa es la mejor manera de dar un testimonio y de evangelizar. Pero dice, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. O sea, insiste a tiempo y fuera de tiempo. O sea, nosotros evangelizamos en cualquier momento. Hay personas que de repente dicen, no metas a Dios en esto. Pues dice, a tiempo y fuera de tiempo. Y si mi primer lugar es Dios, Él está en todo en mi vida. Y si alguien no lo puede aceptar, pues entonces lo más fácil que yo puedo hacer es hacer a un lado a la persona y no a Dios. Porque mi primer lugar, mi centro, soy cristocéntrico, y todo lo que yo haga va a ser en base a lo que el Señor Espíritu Santo me muestra que tengo que hacer. Porque vendrá el tiempo cuando no van a soportar la sana doctrina. Hoy hay muchas personas que prefieren que les digan que se van a hacer millonarios, que van a quitarse sus problemas, se pague de sufrir, pague por sufrir más bien, porque les piden diezmos, ofrendas estratosféricas, y sin embargo, yo no estoy hablando, y como se los dije, el diezmo es algo que sí tenemos que hacer, es un rema, y es algo que me bendice a mí. Pero hay personas que toman como negocio, ellos viven de la mejor manera, y no les importa realmente, o sea, yo no estoy peleado con que una persona que sea ministro de Dios viva bien, porque se lo ha ganado, lo ha trabajado y Dios le ha prosperado. Pero cuando esa persona se vuelve egoísta y todo es para su bolsa, y no le preocupa el evangelismo, el ayudar a la gente, que es lo que dijo el Señor Jesús, y mucha gente está así y no están oyendo sana doctrina, sino dices, teniendo comezón acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos. Como habla lo que a mí me gusta, o lo que a mí me conviene, o lo que a mí, lo que yo quiero, con me quedo, y no realmente el que me reprende, el que me edifica y el que me ayuda a una transformación, y el que me muestra que realmente es un siervo de Dios con su vida, pero también acercándose y aconsejando, porque ya vimos también la importancia del discipulado. Dice, y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mito. Pero tú sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades. Nos dicen, es que ya no vas a sufrir, como cristiano ya no vas a sufrir, todo tiene que ir bien, siempre va a haber de todo, no va a faltar. Y aquí dice, sufre penalidades, haz trabajo de evangelista, cumple tu ministerio. Entonces, y vemos que el Señor, Pablo, cuando escribe precisamente en donde muchos de los que hablan de la teología de la prosperidad, que habla de la prosperidad, él estaba en la cárcel, y él recibía ofrendas de hermanos de afuera, y él cantaba en la cárcel y estaba alegre. Entonces, vemos que entonces la prosperidad de la que habla es la que hablaba el Señor Jesús en Apocalipsis, que te hagas oro refinado y que cambies tus ropas, para que te hagas tesoros en el cielo, como decía el Señor Jesús. Claro, nosotros los cristianos tampoco somos mediocres en el aspecto de no querer crecer, pero la realidad es que aún de alguna manera lo dice la palabra, y también lo dice fuera de la palabra, pobre no es el que no tiene dinero, sino el que nunca está contento con lo que tiene, con el que siempre quiere más. Entonces también, algo que también hablábamos es que un siervo, al entender la palabra siervo, es esclavo. Y el esclavo tiene obligaciones. Mateo capítulo 5, versículo 17 al 19, dice la palabra. No penséis que he venido para abolir la ley y los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Porque la verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni una letra más pequeña ni la tilde de la ley. Perdón, hasta que toda la ley se cumpla. Cualquiera pues que anule uno solo de estos mandamientos, aun de los más pequeños, y así lo enseña a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos, pero cualquiera que los guarde y los enseñe, será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no supera lo de los escribas y los fariseos, no entraréis al reino de los cielos. Nunca se abolió la ley. Muchos dicen, es que eso es ley, eso ya no. Aquí dice el Señor, nunca se abolió. Lo que pasa y la diferencia es que en la gracia no me afecta la ley le afecta al transgresor. Si yo no transgredo, no me afecta la ley, pero si yo transgredo, a mí me va a caer lo de la ley. Y dice aquí que así como la gracia es más grande para nosotros,
también las cuentas van a ser más grandes para nosotros. Si mi justicia no supera a la de los fariseos y a los escribas, no entraré en el reino de los cielos. Es fuerte la palabra, pero tenemos que aprender cuánto cuesta realmente ser un verdadero hijo, y un verdadero hijo de Dios. Después vamos a hablar también del perdón. Mateo 18, versículo 23. Mateo 18, versículo 23 al 35, dice la palabra: por eso el reino de los cielos puede compararse a cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos, y al comenzar a ajustarlos fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Pero no teniendo él con qué pagar, su señor ordenó que lo vendieran junto con su mujer y sus hijos, y todo cuanto poseía, y que se le pagara la deuda. Entonces el siervo cayó postrado ante él, diciendo: ten paciencia conmigo y todo te lo pagaré. Y el señor de aquel siervo tuvo compasión y lo soltó y le perdonó la deuda. Pero al salir aquel siervo encontró a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y echándole mano lo ahogaba, diciendo: paga lo que debes. Entonces su consiervo, cayendo en sus pies, le suplicaba, diciendo: ten paciencia conmigo y te pagaré. Sin embargo, él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Así que cuando vinieron los consiervos con los que había estado, se entristecieron mucho, y fueron y contaron a su señor todo lo que había sucedido. Entonces llamándolo su señor le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿No deberías tú también haberte compadecido de tu consiervo así como yo me compadecí de ti? Y enfurecido su señor lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de corazón a cada uno de sus hermanos. Entonces vemos en la parte del perdón, muchos cristianos no han aprendido a perdonar, llevan años sirviendo y quizás hasta son líderes o tienen alguno de los puestos ministeriales, pastores, profetas, evangelistas, y no han perdonado y no perdonan. Y entonces ellos tratan con dureza a los siervos, cuando el Señor Jesús siempre trató con amor, tuvo compasión. Y el primero, él debía más al Señor y fue perdonado, pero él no pudo perdonar a los demás. Y entonces cuando él vio que no fue perdonado, lo entregó a los verdugos. No dice que lo entregó a la cárcel, lo entregó a los verdugos, o sea que fue torturado hasta que pagara todo lo que debía. Iba a ser torturado, no solamente iba a ser apresado. Originalmente ese siervo iba a ser apresado, pero después fue torturado, o sea, le fue peor. Quiere decir esto que si yo, después de entender que todo lo que yo hice, todo lo malo que yo hice, el Señor, sin chistar, sin pensarlo, sin dudar si yo iba a volver a recaer en algún pecado, murió en la cruz por mí. Si yo no aprendo a perdonar a las personas que están a mi alrededor y sigo tratándolas con desprecio, con agresión, con orgullo, con soberbia, mal, el Señor también va a hacer lo mismo conmigo, me va a decir: no te conozco, hacedor de maldad. Y el día del juicio, entonces me mandará con los verdugos, en vez de solamente. Por eso dice la Escritura que el peor lugar del infierno está reservado para el cristiano. Aquel cristiano que no quiso cambiar, que no quiso ser transformado, que no quiso entender, que no quiso aprender lo que el Señor Jesús le enseñó. Y bueno, vamos a ver también otra parte de ser un verdadero cristiano, es la gran comisión. Mateo 28, 19, 20. Vamos a leer desde el 18. Dice: y acercándose a Jesús les habló, diciendo: toda la autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id pues, y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado, y aquí que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Otro de los mandamientos del Señor Jesús es el evangelismo. Entonces, iglesia que no evangeliza, iglesia que solamente espera quizás o robarse ovejas de otra iglesia, o que se llene la iglesia con puras ovejas lastimadas, pues eso es correcto, no se debe dejar de hacer tampoco, pero nuestro trabajo de evangelismo no lo podemos dejar de hacer, fue una orden de Dios. Y entonces, tanto debe de haber un ministerio de evangelismo en cada iglesia, como cada miembro de la iglesia debe evangelizar, aunque solamente unos cuantos, como lo explicamos también en el cuerpo de Cristo, y de que no todos son ojo, pues obviamente no todos van a tener el don de profeta, de evangelista, pero algunos van a tener el don de evangelista, pero a todos nos es dada la comisión de evangelizar. Y bueno, también entender que no todo va a ser fácil. Como les decía, siempre nos quieren vender la idea de que no va a haber ningún problema por ser ya al llegar a Cristo,
que todo va a estar bien. Y vemos que en Marcos 13, Marcos capítulo 13, versículos del 1 al 10, dice la palabra: cuando salía del templo, uno de sus discípulos le dijo: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Y Jesús le dijo: ¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos frente al templo, Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaban en privado: Dinos cuándo sucederá esto y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplir. Y Jesús comenzó a decirles: Mirad que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Y cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os alarméis. Es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en diversos lugares y habrá hambres. Y esto solo es el comienzo de dolores. Pero estad alerta, porque os entregarán a los tribunales, seréis azotados en las sinagogas y compareceréis delante de gobernadores y reyes por mi causa para testimonio de ellos. Pero primero el evangelio debe ser predicado a todas las naciones. Aquí vemos algo. Yo les decía que ahorita está demostrado y ya está salido en las noticias cómo ha habido persecuciones, han quemado iglesias en China, han quemado vivos a cristianos en India, en algunos estados de aquí de la República, en Chiapas, para ser más precisos, también han matado cristianos y los han torturado y los han perseguido. Entonces, cuando una iglesia me enseña que a lo mejor no soy prosperado porque estoy en pecado, entonces tendría que pensar yo, entonces estos hermanos a los que les quemaron su iglesia, o que los torturaron o los quemaron, estaban en pecado. Pero vemos que no es así. Aquí la palabra dice que va a haber persecución. El verdadero cristiano es perseguido. Y les puedo decir que hoy podemos darle gracias a Dios porque lo que nosotros estamos viviendo, que muchos dicen: ay, es que esta semana el diablo me hizo como quiso, y están mal y hasta dejan la iglesia, ya no quieren ir a la iglesia y porque tienen enfermedad o problemas económicos o tuvieron algún pleito con un vecino o en el trabajo, o los despidieron, etcétera, ya quieren dejar el ministerio, dejar la iglesia, ya no quieren seguir a Cristo. Y sin embargo, las personas que están en esos lugares donde los están quemando vivos, pastores que están en la cárcel, que les están diciendo que renieguen de su fe, en China, que les está pidiendo el Partido Comunista que no compartan la fe, y que solamente si ellos enseñan lo que se les ha enseñado, les ha enseñado el Partido Comunista, se les va a permitir ser ciudadanos, que les obligan a que en sus iglesias esté la foto del emperador de China. Entonces vemos que nosotros nos la hemos llevado tranquila y aún así queremos doblar nuestras rodillas. Ya no queremos doblar nuestras rodillas y más bien queremos dejar la iglesia, ya no seguir a Cristo, darle la espalda a Cristo. Y dice: seréis azotados y compareceréis delante de gobernadores y reyes por mi causa, para testimonio de ellos. Entonces va a haber persecución, no es fácil. Otra cosa, Romanos 13, el ser verdadero cristiano también es no deberle nada a nadie. Romanos 13, 1 al 10, dice: sométanse a toda persona, a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Por consiguiente, el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios, se ha opuesto, y los que se han opuesto sobre sí recibirán condenación. Porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. Algo que yo he comentado mucho con los hermanos del ministerio es que cuando yo trabajé de custodio en el reclusorio, algo que yo vi como un patrón entre todas las personas que sinceramente se les veía que sí eran inocentes y que me habían dicho que eran inocentes, un patrón que siempre tuvieron es que estaban en el lugar equivocado en el momento equivocado. O sea, no tenían nada que estar haciendo ahí estaban, y por eso los agarraron a ellos. Entonces ese fue el problema, que un verdadero cristiano no tiene motivo de temor por su buena conducta. O sea, nosotros respetamos a las autoridades y no tenemos temor que las autoridades vengan con nosotros, porque nosotros sabemos que no vamos a transgredir la ley. Deseas pues no temer a la autoridad, haz lo bueno y tendrás elogios de ella. Ajá. Entonces, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es ministro de Dios, un vengador que castiga al que practica lo que es malo. Por tanto, es necesario someterse no solo por la razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pero también él dice: por supuesto que también pagáis impuestos,
impuestos porque los gobernantes son servidores de Dios y estáis dedicados precisamente a esto. Ahora yo les voy a decir una cosa, como ciudadano mexicano, yo tengo la obligación de pagar impuestos. Aquí viene otra vez otro punto para los que dicen que el diezmo ya no es vigente. Como ciudadano mexicano tengo que pagar impuestos y si no lo hago voy a la cárcel. Como ciudadano del cielo también tengo ese 10% que es el impuesto que yo tengo que pagar por ser ciudadano del cielo, no por pagar mi salvación, sino a causa de mi salvación como agradecimiento por amor a Dios y por saberme privilegiado de ser ciudadano del cielo. Ajá. Pero dice después, no debáis a nadie nada, sino amaros los unos a los otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. En esta parte ya no está hablando solamente de lo económico, porque al que dice, porque no cometeráis adulterio, no matarás, hurtarás y codiciarás, y cualquier otro mandamiento se resume en estas palabras: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces algo que tenemos que empezar también a entender, que el no deber es también, si al que a alguien le debo respeto, le tengo que tener respeto. Si a alguien yo le hice algún daño, lo voy a reparar. Por eso también está la ley de la restitución, de la que ya hablamos en otro de los videos. Ojalá que puedan ver los videos. También ya explicamos lo que es la ley de la restitución, que hoy no se enseña, pero que es bien importante, es no deber. Todo el daño que yo hice, todas las situaciones que pasaron, de alguna manera yo voy a restituir a las personas a las que dañé. Y finalmente, en mí, en situaciones en las que sea más difícil el que yo vaya y hable de lo que pasó y el problema se haga más grande en vez de más pequeño, pues yo voy a dar una ofrenda a la iglesia para restitución de corazón, algo que ponga en mi corazón para pedirle perdón a Dios por ese daño que yo hice. Entonces no solamente habla de dinero, sino no debo de deber nada a nadie. Después vamos a ver también cuáles son los deberes cristianos. Santiago 1. Santiago 1, versículo 12 al 18, dice la palabra de Dios: bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que haya sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. El estar en este mundo no es una prueba tras prueba, sino todas son una sola prueba, así como las personas que hacen su examen final y son titulados, así también nosotros estamos con esas pruebas, continuamente tenemos nuestro examen final y vamos a llegar a la corona de la vida. Entonces las pruebas son para que nosotros vayamos mostrando con nuestros frutos que realmente amamos a Dios. Que nadie diga cuando es tentado: soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra muerte. Amados hermanos míos, no os engañéis. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. No nos podemos engañar. Entonces todo lo malo no viene de Dios, sino del mundo. Entonces tenemos que aprender también a soportar la prueba. También vamos a ver Santiago 2, 14 al 26. Dice la palabra: ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguno tiene fe, dice tener fe, pero no tiene obras? ¿Acaso estas pueden salvarle? Si un hermano o una hermana no tiene ropa y carece del sustento diario, y uno de vosotros le dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais lo que es necesario para su propio cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Pero alguno dirá: tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, haces bien. También los demonios creen y tiemblan. También los demonios creen y tiemblan. Pero ¿estás dispuesto a admitir, hombre malo, que la fe sin obras es estéril? ¿No fue justificado por las obras Abraham cuando nuestro padre, cuando ofreció a Isaac sobre su hijo sobre el altar, y fue contado por justicia? Dice la palabra. Entonces también, a pesar de que muchos dicen: no, es que no por obras para que nadie se gloríe, es verdad, las obras no me dan la salvación. Las obras es el testimonio, el fruto de esa salvación, es una consecuencia de mi salvación. Vamos a ver también Primera de Corintios 3, 11 al 13. Pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Ahora bien, si sobre el fundamento alguno edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada uno será evidente, porque el día dará a conocer, pues con el fuego será revelada. El mismo fuego probará la calidad de la obra de cada uno.
Si permanece la obra de alguno que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. Si la obra de alguno es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo, aunque así como por el fuego. Entonces vemos, si mi obra, lo que yo estoy haciendo, cuando venga la prueba de fuego, se consume, vemos que el material es importante. La paja se consume de inmediato, quedan cenizas. El heno tarda un poco más, se va haciendo como un pabilo, va quemándose poco a poco, pero termina consumido. Y la madera tarda mucho más en quemarse, pero también queda en cenizas. Pero vemos que las piedras preciosas se limpian con el fuego, la plata se purifica con el fuego y el oro se purifica con el fuego. Y cada vez vamos añadiendo mayor valor. Entonces nuestra prueba, una vez que venga el fuego y muestre, pero si viene la prueba yo ya quiero aventar la toalla, ya no quiero ser cristiano, ya estoy enojado con lo que está pasando, a veces hasta me enojo con Dios, pues entonces mi obra era de heno, aunque aparentara que en la iglesia hacía mucho, pero en mi corazón delante de Dios no estaba dando nada. Amén. Bueno, vamos a ver también otra parte que no se enseña mucho en la iglesia, pero que es muy importante, la intercesión. Primera de Timoteo 2, 1 y 2. Dice la palabra: exhorto pues ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad, porque esto es bueno y agradable delante de nuestro Señor el Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan en pleno conocimiento de la verdad. Muchos dicen: es que no sé de qué orar, es que no tengo de qué orar, es que ya se me acabaron las ideas. Aquí dice: hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. Acciones es hacer. O sea, yo estoy agradecido con Dios, voy a ir y dar también. Eso también es parte de ser intercesor por todos los hombres, aún por los de autoridad, aún por los reyes, para que podamos tener una vida sosegada. ¿Cuántos de ustedes oran por nuestro presidente? Yo no soy oradorista, pero sí sé que quiero lo mejor para mi país. Entonces oro por mi presidente y que Dios le respalde. Oro por las demás autoridades que están alrededor de él. Oro por mi cabeza espiritual en la iglesia. Oro por los líderes en la iglesia. Oro por las personas que están enfermas. O sea, siempre hay algo por qué orar. No podemos decir: es que ya se me acabaron la vida, es que ya no tengo por qué orar. El ser intercesor es importante, pero solamente el que tiene un corazón conforme al corazón de Dios y que le duele lo que está pasando en el mundo, es aquel que va a saber que nunca vamos a tener, se nos van a acabar las necesidades de oración. Hebreos también, vamos a ver Hebreos. También otra cosa que subrayamos la clase pasada y que otra vez vamos a ver, Hebreos 10, 23 al 25, porque para muchos es fácil faltar a la iglesia. Dice: mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar. O sea, si está hablando primero en lugar de esto el Señor, es que está hablando de que aquel que falta, aunque diga: es que soy cristiano, es que no necesito congregarme, es que yo voy cuando el corazón, el Espíritu Santo me muestra. Aquí dice sin vacilar, quiere decir que el que falta a las reuniones es alguien que está dudando, y el que duda es como las olas del mar y no crea que va a tener recompensa, dice Santiago, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. ¿Cómo nos vamos a estimular si no nos vemos? Obviamente la coinonía, el convivir en la iglesia, el recibir la palabra en la iglesia es la forma de estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, y el primero que lo hace es el pastor desde la palabra al frente. Por eso siempre les he dicho que la parte pues más importante para mí de la prédica es cuando hace el llamado y dice: vengan todos al altar, porque ahí es cuando recibo la bendición de mi cobertura. Esa es la parte más importante, porque mi vida va a estar bendecida, porque la autoridad que Dios puso sobre mí me está bendiciendo y tiene una autoridad, y la palabra tiene poder, y ese poder, si yo lo creo, va a estar en mí. Entonces es muy importante, aunque toda prédica, porque muchos piensan que solamente la prédica es la parte en la que tenemos que estar, pero nuestra reunión empieza desde que vamos a servirle. Estamos ofreciendo, nosotros ya estamos ofreciendo una ofrenda y un diezmo desde que estoy trabajando en algún área de la iglesia. Después la oración, dijo el Señor Jesús: mi casa será llamada casa
de oración. Entonces es muy importante orar, y aquel que toma a menos la parte de la oración tampoco es cristiano. Después, escuchar atentamente, porque nos estamos estimulando unos a otros al amor y a las buenas obras. Después, el recibir la bendición del Señor y obviamente alabarle, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca mucho más. Todos nos estamos dando cuenta que ya hay señales, ya el día se acerca. Entonces el tiempo de exhortarnos unos a otros a no faltar a la iglesia y a estar estimulándonos unos a otros al amor y a las buenas obras. Entonces, como lo decía también en la clase pasada, las únicas justificaciones que tengo para faltar a la iglesia es mi trabajo, aunque yo tengo que estar orando para que el Señor me dé la oportunidad de no faltar, incapacidad por enfermedad, que yo no tenga ni fuerzas para pararme, porque si lo puedo hacer, tengo que estar en la iglesia. Como les decía yo, cuando tuve COVID, pues era más riesgo para otros que para mí, porque yo sí, a pesar de que sí estaba muy cansado y me sofocaba y tenía tos, pero yo sé que el mejor lugar que hubiera tenido en la iglesia, pero en la iglesia hubiera contagiado a otros, y eso es también falta de amor. Y bueno, por último vamos a ver Hebreos 10, 26 al 29, dice la palabra de Dios: porque si continuamos pecando deliberadamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino cierta horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Aquí vemos algo bien importante. Yo sé que habemos muchos que, obviamente, o más bien todos, porque dice la escritura y no es mentirosa, que dice que todos hemos pecado y estamos lejos de la presencia salvadora de Dios. Quiere decir esto que no hay uno solo que no peque, que cada día vuelvo a pecar, pero aquí habla deliberadamente. Deliberadamente es que yo de todas maneras me aferre a mi pecado, que quiera seguir haciéndolo y que no me duela, que no duele mis rodillas, que no me arrepienta de lo que yo estoy haciendo malo. Alguien que es un verdadero cristiano obviamente cae, pero dobla sus rodillas, se pone a cuentas y se levanta otra vez, pero no deja pasar el tiempo diciendo: tengo abogado, estoy en la gracia, es que una vez ya salvo ya no hay. No. Un hombre verdadero, un hijo verdadero de Dios, le duele el pecado. Entonces, después de haber visto todo esto que hemos aprendido el día de hoy, contando los gastos de lo que realmente es un verdadero cristiano, vienen las dos preguntas más importantes. ¿Qué piensas de ser cristiano? Yo creo, para mí sería muy importante que aquellos que han seguido el canal volvieran a revisar cada uno de los principios básicos. ¿Y qué tan dispuesto estás realmente a dejarte ser transformado por Dios? ¿Qué piensas de ser cristiano? ¿Estás dispuesto a dar el siguiente paso? El siguiente paso para el que ya es cristiano es dejarse transformar por Cristo, a lo que hemos aprendido en estos principios básicos. El dar el siguiente paso para el que no es cristiano es entender que lo mejor que puedo hacer es ser siervo de Cristo. Y voy a ser muy bendecido, pero que también voy a tener que pasar por tormentas. Voy a pasar por situaciones, por problemas, pero yo prefiero pasar por problemas por ser un esclavo de Cristo a pasar por problemas por ser un esclavo del pecado. Entonces no hay marcha atrás, ni siquiera de pensamiento. Y bueno, para el que realmente quiere, Dios da una promesa que está en Josué 1, del 5 al 9. Esta promesa yo la he hecho rema en mi corazón. Josué 1, del 5 al 9, dice la palabra de Dios: nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente, porque tú darás a este pueblo posesión de la tierra que juré a sus padres que les daría. Amén. Solamente sé fuerte y muy valiente. Cuídate de cumplir toda la ley que Moisés mi siervo te mandó. No te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vayas. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. ¿No te lo he ordenado yo? Sé fuerte y valiente, no temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Esta promesa hoy es para ti. ¿Cuántos lo creen? Espero que realmente lo hagas rema tú también en tu corazón y puedas creerlo, que Dios no te abandonará en todos los días de tu vida. Solamente te pide el Señor que seas fuerte y valiente. Vamos a poner este tiempo, vamos a agradecerle a Dios por este tiempo. Padre,
estamos delante de su presencia dándole gracias por todo lo que hemos aprendido hoy. Padre, de verdad está en mi corazón que puedan saber los cristianos, porque hoy es un tiempo en el que los cristianos no saben realmente qué es ser cristiano. Muchos dicen serlo, pero no hay evidencia, no hay testimonio. Muchos ni idea tenían de todo esto que implica ser cristiano, Señor bendito. Muchos es como cuando se avienta una persona que no conoce de toros, se avienta al ruedo y quiere torear al toro, Señor bendito. Y el toro viene y lo embiste y lo lastima, Señor bendito. Así es también entrar en la presencia de usted y no saber que estamos con el Rey de Reyes, con el Señor de Señores, y todo lo que hacemos es con respeto, Señor bendito. Cuando yo voy a la congregación, no voy al cine, ni al teatro, ni de vacaciones, Señor Jesús, y todo es solemne, todo tiene que tener el respeto que se merece la presencia del Rey de Reyes. Y todo lo que hago afuera también. Usted dice que todo lo que haga tiene que ser como para usted. No es para mi jefe, no es para la empresa a la que trabajo, es para usted. Y de esa manera tengo que trabajar en excelencia. Y lo mismo en mi casa, en mi familia, Señor bendito. Y sé que cuesta trabajo y es difícil. Muchas veces nos acercamos a usted y le pedimos consejo y una vez y otra vez cometemos errores, Padre. Pero no es del perfecto, sino del que busca su presencia y se deja moldear por el Espíritu Santo, de quien es la salvación. Señor, gracias por habernos escogido aún con todos los errores que tenemos y los que vamos a seguir cometiendo, pero sí le pedimos, Señor bendito, que el Señor Espíritu Santo reine en nuestro corazón y nos muestre toda verdad y caminemos en toda verdad y que seamos hacedores y no solo oidores de la palabra. Le doy toda gloria y honra y honor y le pido que bendiga a las personas que recibieron esta palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y bueno, pues una vez más les pido que me regalen su like, que puedan compartir esto para que puedan recibirlo otras personas y también que me regalen su comentario en la caja de comentarios. Gracias, nos vemos a la próxima. Bye.